Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal de Rembark Studio. Yo soy Gerardo Rembis y en esta ocasión quisiera compartirles el tercer video sobre la experiencia de estudiar la carrera de arquitectura, porque ahora ya concluí el tercer semestre, puedo compartir todas las materias que tuvimos, las experiencias que hubo durante el semestre, qué fue lo bueno y lo malo, los proyectos que hicimos, todo esto para que ustedes puedan conocer cómo es realmente la carrera, qué es lo que se aprende, si son de otras universidades o incluso si están pensando en estudiar en la misma universidad que yo, que es la Universidad Marista de Mérida. En este semestre, como en todos, hicimos muchas cosas, así que intentaré resumirlo en este corto video. Y también antes de empezar, los invito a ver el video del primero y segundo semestre de la carrera para que vean qué clases tuvimos y cómo algunas van evolucionando y tienen continuación en este semestre. También los invito a ver otros videos como los de qué hacer antes de comenzar a estudiar la carrera y cómo prepararse para esto. Entonces este semestre por fin se logró. Por primera vez fuimos presencialmente a la Universidad Marista de Mérida, que es en la que me encuentro estudiando, para recordarlo. Y por fin conocimos a nuestros maestros, nos vimos físicamente varios alumnos y también pudimos salir después de clases de vez en cuando. Fue muy interesante y muy divertido, por fin poder ir a la universidad, conocer los pasillos, cómo son los salones, quienes no los hayan visto, utilizar los respiradores, toda una serie de cosas que por fin tuvimos la oportunidad de conocer. La modalidad mixta, la verdad, fue un poco complicada. Ustedes, si están en la universidad también y tuvieron la misma experiencia, por favor compartan en los comentarios. Básicamente nos dividieron en dos en el grupo en dos. La mitad iba una semana, la otra mitad iba la siguiente semana. Y lo que pasaba es que el salón que iba físicamente en esa semana, la otra parte tomaba la clase totalmente en línea. Entonces en el salón de clases había una cámara que grababa siempre lo que estaba compartiendo el profesor en el pizarrón o dibujando o cualquier cosa. Aunque estuvo complicado por temas de conexión, de ver que enfoque la cámara bien y varias cosas. Como se esperaba, este tema de la modalidad mixta fue bastante progresivo. Iniciamos con solo 6 clases para unas 4 materias en las que íbamos presencialmente y ya para el final del semestre se habrán agregado unas cuantas. Ahora sí, una vez dicho esto, que fue lo más importante durante este semestre, que por fin pisamos la universidad, quiero comentar las 9 materias que tuvimos durante este tercer semestre, que fueron Taller de Proyecto Arquitectónico 3, Laboratorio de Historia y Teoría de la Arquitectura y Urbanismo 2, Perspectiva Geométrica, Dibujo asistido por computadora, Materiales y Métodos Constructivos 2, Arquitectura y Urbanismo Sostenibles, Humanística 3, Metodología del Diseño Arquitectónico y Desarrollo Social 2. Lo que sigue es explicar cada materia, qué es lo que se hizo y quiénes fueron los profesores, comenzando con Taller de Proyecto Arquitectónico 3 con los arquitectos Aarón Carrillo Díaz de Carrillo Arquitectos y el arquitecto José Israel Ramírez Segura de Punto Arq. A diferencia de semestres pasados que hicimos proyectos de varias tipologías y funciones, en este semestre nos enfocamos únicamente a casa habitación o un proyecto residencial. A diferencia igual del semestre pasado, no veíamos un tema en especial relacionado con el proyecto antes de empezarlo, sino que solo tuvimos una presentación relacionada al concepto, a explicar qué es esta idea generadora y cómo configurarla, y diferenciar el concepto arquitectónico y el concepto platónico, que si combinamos los dos puede ser un proyecto muy interesante. También nos explicaron una metodología de diseño bastante aplicada en esta universidad, que es el método ACES, de análisis, concepto, esquema y solución. Ya pasando a los proyectos, el ejercicio 1 se llamó Espacio Vital Personal, y esto consistió en hacer no una casa, sin utilizar esa palabra, sino un espacio vital. Para cada uno de nosotros fue individual, cada quien realizó su residencia. Primero hicimos un análisis de usuario de cada quien, de cuáles son nuestras necesidades, el programa de actividades, qué es lo que se va a hacer dentro del espacio, para después de eso ir configurando cada ambiente que se necesitaba y también configurar el diagrama de flujos, ver qué se une con qué parte y qué no es necesario que esté directamente conectado con otro segmento del proyecto. Aquí estoy dejando un poco las imágenes del proyecto, que eran el mismo terreno para todos, en Mérida, como de 40 por 15.5 metros, con un elemento de agua al medio. En lo personal escogí el concepto platónico de representar de manera abstracta una montaña, ya que es un elemento natural que me encanta. Me gusta mucho hacer rapel, senderismo, escalada, entonces quería sentir esa atmósfera de sentirme en una montaña, por lo que implementé ritmos ascendentes y descendentes para representar esta figura de manera abstracta, y todo el proyecto tenía un recorrido y configuración semicurva para rodear el espejo de agua y un parque central que pretendía generar. Fue un proceso bastante largo en el que vi muchas opciones para representar este concepto.
aunque al final me fui por representarlo a través de arcos que iban definiendo también cada espacio. Pasamos al segundo proyecto, que fue el espacio vital personal 2, bastante similar al primero porque fue en el mismo terreno, solo que ahora teníamos que conservar a fuerzas los árboles, y en este caso fue en parejas. Por fin tuvimos un proyecto en el que ya todo el desarrollo fue en equipos de dos teníamos que hacer el proyecto para ambas personas, así que teníamos primero que considerar los aspectos de cada quien, cómo se podían unir las personas, cuáles eran las actividades que podían hacer juntas, cuáles eran las actividades que cada quien hacía de manera separada y privada. Yo hice el proyecto con Daniel Kahn, un saludo si llegas a ver este video, y después hacer el análisis de usuarios, donde vimos que teníamos varias cosas en común y podíamos juntar varios espacios. Pues procedimos a hacer el análisis de superficies, ver cuántos metros cuadrados iba a contener cada espacio y ahí ir configurando a qué le damos más prioridad y a qué menos espacio. Y después de practicarlo bastante, comenzamos con el concepto de manantial, aunque finalmente definimos el concepto platónico del antiguo cenote, ya que queríamos primero contener el límite de la aguada, expanderla y generar una atmósfera de sentirse en un elemento natural que son los cenotes, muy importantes aquí en la región. Y complementamos esto con el concepto platónico de arraigarnos al concepto geográfico también histórico, representando los trapecios, que era una figura importante para los mayas, tanto en planta como en alzado. Establecimos la zona pública, la semiprivada y la privada, y también los recorridos exteriores e interiores. Ya después de analizar también los árboles que teníamos que mantener y la forma del terreno, decidimos generar dos ejes de simetría, uno transversal y uno longitudinal, para que de ahí salieran puntos de fuga que nos definieran los muros y la ubicación de estos, respetando los árboles. Y también cuidamos que la orientación sea norte-sur para tener buena ventilación y buena iluminación. Algo importante es que en este semestre, a pesar de que ya aprendimos a utilizar AutoCAD para hacer dibujo asistido por computadora, los maestros nos siguieron pidiendo que realicemos bocetos, planos, cortes y todo a mano alzada o con instrumentos a mano para que realmente sintamos todavía el proceso a mano de hacer el proyecto. Pasamos al último proyecto, que se tituló La Casa, que este se dividió en la entrega parcial y la entrega final, así que prácticamente fueron dos proyectos. Desde que nos dijeron cómo iba a ser el proyecto, sabíamos que iba a ser complicado, pero también divertido e interesante para hacer, ya que nos pidieron pensar en dos famosos o personas reconocidas que admiremos, porque les íbamos a hacer su casa. Entonces cada quien pensó en dos, y con los maestros decidimos solo una de las personas, y finalmente con esa persona íbamos a hacer una nueva residencia en un nuevo terreno de aproximadamente 4.000 metros cuadrados, bastante amplio. En este caso, como ya no era un proyecto para nosotros mismos, y tuvimos que seguir un proceso muy largo de investigar a la persona, de ver cómo vive, qué es lo que hace, su programa de necesidades, si vive con otras personas, con su familia o vive solo, etc. Para esto los alumnos escogimos una gran variedad de personajes como artistas, deportistas, cantantes y también actores. En lo personal escogí a Elon Musk, el conocido ingeniero, inventor, físico y emprendedor de empresas como SpaceX, Tesla, Starlink o SolarCity. Y después de analizar bastante al usuario, hice también el análisis de superficies, y en este caso teníamos un límite máximo de 300 metros cuadrados para la zona techada del proyecto. El concepto fue la máquina de emprender para generar un proceso de vida adaptable y optimizable, y realicé 3 módulos de dimensiones iguales para organizarlos de manera ordenada en espacios públicos y servicios, el habitacional y el módulo laboral. Los ubiqué de tal forma para que el conjunto estuviera en una zona poco arbolada y un poco alejado de la calle para evitar el ruido, y configuré 2 módulos, el público y de servicios y el habitacional, en planta baja, y en la planta alta el módulo laboral lo roté 45 grados para que tuviera una conexión con estos 2 módulos a través de elevadores. La idea fue hacer un proyecto minimalista, pragmático y funcional como lo es Elon Musk, al establecer este estilo de arquitectura high-tech en el que implementé bastante acero y vidrio, y con estos 3 módulos que eran enmarcados por el mismo rectángulo en acabado negro. Una vez entregada la entrega parcial, pudimos tener retroalimentaciones para mejorar para la entrega final, y también tuvimos varias clases para tener sesiones como siempre durante todo el semestre en el que explicaba cada quien su proyecto uno por uno, y los maestros iban dando observaciones, consejos y también ideas para mejorar la configuración o el análisis del usuario. Para la entrega final mantuve el mismo concepto platónico de hacer una máquina de emprender y experimentar. La zonificación de los espacios se mantuvo en un área similar, aunque más amplia dentro del terreno en el que podíamos hacer el proyecto. De esta manera mantuve los módulos de lo público y lo habitacional en la planta baja, y el elemento volado del módulo laboral ahora lo roté 90 grados para que también pudiera configurar los accesos dentro de los 2 módulos de abajo. En medio se encuentra la alberca y el estanque de agua, y también muchos árboles se integraron al diseño, ya que no podía mover su ubicación
por lo que generé huecos para que pudieran entrar dentro de los espacios. Y listo, estos fueron los 3 proyectos para este semestre de taller. La verdad estuvo complicado, hubo momentos tensos, momentos en los que no sabíamos cómo continuar los proyectos, pero pudimos avanzar poco a poco hasta que los concluimos. Y si están igual estudiando, escriban en los comentarios qué proyectos hicieron ustedes durante este semestre. Pasamos ahora con la materia de Laboratorio de Historia y Teoría de Arquitectura y de Urbanismo 2, con la misma maestra del semestre pasado, Estela Herrera Navarrete. Comenzamos viendo el Renacimiento, cuáles fueron las figuras importantes, las obras importantes, cómo es que se dio, cuáles eran los estilos que se manejaban, la decoración, la ornamentación, la función que se tenía en los proyectos, también en qué países se dio, principalmente en Italia. Y después continuamos aprendiendo un poco de Mérida, de nuestra ciudad, cómo fue la fundación de ciudades en la Nueva España, como Mérida, Campeche y Quintana Roo. También aprendimos un poco de la arquitectura vernácula de aquí, que es la Casa Maya. Aprendimos un poco de la traza urbana en cuanto al urbanismo, cuáles son los tipos de traza urbana que hay y cómo es que esto afecta a la expansión de las ciudades y a su funcionamiento. Continuamos con el barroco, con el neoclasicismo, la arquitectura de hierro. Como siempre, esta es una materia muy teórica y con mucha información que aprender, entonces no a todos les encanta, pero a quien le gusta la historia, pues les va a interesar bastante lo que se aprende dentro de esta materia. Pasamos a la tercera materia, que fue Perspectiva Geométrica, con las maestras Pilar Castillo Fernández y Patricia Villaseñor González. Mantuvimos todavía el dibujo a mano con herramientas de precisión como la regla T, las escuadras, los lápices, etc. Pero ahora varió porque la idea era realizar dibujos de perspectiva con puntos de fuga, en el que tuvimos que aprender primero muchos conceptos para realizar estos trazos. Las maestras nos daban ciertas hojas con el plano en planta y también algunos alzados de los dibujos que íbamos a realizar, con información sobre los puntos de fuga, el plano de cuadro, el plano observador, la línea de tierra, la línea de horizonte, para que ya con las medidas justas y las técnicas que fuimos aprendiendo, realizamos los trazos para generar los dibujos en planta que ahora podíamos ver desde una perspectiva en tercera dimensión. Ya para casi el final del semestre retomamos los primeros dibujos que hicimos, porque ahora vimos el tema de sombras, cómo definiendo el sol del lado izquierdo o a la derecha del dibujo se iban a generar sombras por los volúmenes de este mismo. También algo difícil es que no teníamos tiempo para hacerlo después de clases, sino que a fuerzas tenía que acabarse dentro de la clase, que era como de 2 horas. Pasamos a la cuarta materia, que fue Dibujo Asistido por Computadora 1, con el maestro Federico Sauri Molina. Así que por fin para este semestre comenzamos a aprender la herramienta AutoCAD para hacer los planos de los proyectos y alzados. Comenzamos con varias clases de información, de teoría de qué es AutoCAD, de cuáles son los comandos, cómo funcionan, cuáles son los más importantes, cómo descargarlo y utilizarlo. Y ya después pasamos directamente a realizar el primer ejercicio, donde el maestro nos dio una planta que teníamos que imprimir y sacar las medidas con escalímetro para después pasarlo al AutoCAD. El siguiente ejercicio fue con este mismo proyecto. Teníamos que establecer cada quien los cortes, uno longitudinal y otro transversal, para realizar los alzados en corte del proyecto, establecer las medidas laterales y también de los ejes. Para el tercer ejercicio, que fue el final, el maestro nos dio una planta baja y una planta alta de un proyecto, al que tuvimos que agregarle también el mobiliario, y nos dio 8 cortes, 5 transversales y 3 longitudinales que tuvimos que hacer para la entrega final. Este ya estuvo más complicado, ya que era un proyecto bastante más extenso. Esta materia sirvió bien como introducción al dibujo, aunque todavía nos falta muchísimo, ya que AutoCAD tiene muchas funciones que se aprenden a lo largo de toda la carrera, incluso ya en el mundo laboral. Ahora la quinta materia fue Materiales y Métodos Constructivos 2, con la maestra Marta Sedano Castro. Como siempre en todos los semestres tenemos una materia enfocada al tema de la construcción, las instalaciones, la ingeniería, y en este caso continuamos con esta, en la que primero aprendimos muchas cosas relacionadas a la construcción, a las cimentaciones, repasamos temas de los esfuerzos, de los tipos de esfuerzos, hicimos unos cuantos cálculos de las cubiertas, de los techos y también los muros que contienen los pesos y las cargas que bajan a través de ellos. Fue bastante teórico al principio, comenzamos con varias presentaciones de la maestra de los tipos de suelos, los que son más sólidos o rígidos y los que son más blandos, también los tipos de cimentación. Después tuvimos ejercicios más prácticos en los que la maestra nos imprimía ciertos planos y teníamos que dibujar a mano encima de ellos el sentido de las vigas, de las viguetas y las bovedillas, también cuáles iban a ser los muros importantes y los muros divisorios, etc. Y ya para el proyecto final, la maestra nos entregó ciertas plantas en AutoCAD de proyectos de casas bastante amplias, y en estas tuvimos que hacer poco a poco los planos de instalaciones,
hidráulicos, de electricidad y varios otros relacionados al proyecto ejecutivo de una casa. En este caso trabajé el proyecto con Alana Montalvo y con un saludo si llegas a ver el video. Y estuvo interesante porque antes de realizar cada plano, la maestra nos explicaba con presentación y con videos cómo es que funcionaba realmente este sistema de instalación para que podamos entenderlo y después plasmarlo en los planos del proyecto. La sexta clase fue la de Arquitectura y Urbanismo Sostenibles con la maestra arquitecta Mariana Ríos Cabello. Comenzamos con la introducción a la materia en cuanto a los sistemas pasivos, recordando un poco qué era la sustentabilidad y el medio ambiente, la cultura y el hábitat. Leímos el libro del Manual del Arquitecto Descalzo y conocimos las estrategias que se usan para cada tipo de clima en cuanto a la arquitectura. Como en la mitad del semestre tuvimos un ejercicio que fue la primera repentina de la carrera y teníamos que hacer un proyecto sencillo, pero utilizando cada una de las estrategias que vimos anteriormente en los libros y en las presentaciones de la materia. Después aprendimos un poco de materiales y procesos naturales de la construcción, como con el adobe, con el bambú, con la tierra comprimida, etc. Otro tema interesante que vimos de sustentabilidad, sobre todo social, fue el tema del co-living o el co-housing, este concepto en el que el edificio tiene una serie de módulos habitacionales con gente que vive en ellos, pero que también comparte muchos aspectos que son amenidades que comparten las personas y que fomentan la cohesión social dentro del edificio. Precisamente el proyecto final de esta materia que hice con Dylan, Saraí, Sofía, Alana y Daniel, un saludo, pues va a ser un proyecto de co-living. Tenemos que ubicar una zona dentro de la ciudad de Mérida para analizar bien el contexto, analizar bien las necesidades, qué tipo de población podría habitar dentro del co-living y establecer, no diseñar como tal el proyecto porque no era de taller, pero establecer la configuración, los espacios, el funcionamiento y qué espacios compartidos iba a tener el co-living. La séptima materia fue Humanística 3 con el maestro psicólogo Gerardo Bolio Cervera. Comenzamos comprendiendo un poco qué es la dignidad humana y conforme avanzaron las clases aprendimos un poco de las problemáticas sociales que existen también en nuestro país. Vimos, por ejemplo, la desigualdad, la violencia de género, la contaminación, el desempleo, el subempleo, muchos otros temas de los que también reflexionamos en cada clase cuando entregábamos las tareas. El proyecto final de esta materia fue una especie de podcast en la que por equipo encontrábamos uno de estos problemas que vimos durante el semestre y lo exponíamos con nuestros conocimientos, con nuestro enfoque y nuestras palabras. La octava y penúltima materia fue Metodología del Diseño Arquitectónico con la maestra Isbeth Katia Mendoza Fragoso, directora del estudio de arquitectura Plug Architecture. Y comenzamos por ver un poco de teoría de qué es el diseño, qué es proyectar, cuáles son los 3 criterios para calificar los proyectos. Aprendimos qué son los diagramas como el elemento mínimo para expresar una idea, también los tipos de diagramas, vimos varios ejemplos, vimos los tipos de entornos que se encuentran dentro de la Tierra. Y para los ejercicios que íbamos haciendo cada semana entre los temas, teníamos que hacer actividades relacionadas a los aspectos que íbamos viendo y las lecturas y las presentaciones que daba la maestra. Para esto iniciamos con una actividad que fue seleccionar por equipos un espacio colectivo dentro de la ciudad. En este caso escogimos el espacio del Centro Histórico de Mérida. Después teníamos que hacer un collage fotográfico del espacio. Cada semana teníamos una retroalimentación de qué era lo que teníamos que mejorar. Para el proyecto final teníamos que hacer una lámina, que también era muy importante la maquetación y la organización dentro de las láminas que entregábamos. Y antes de esto tuvimos una clase en la que conocimos los enfoques de configuración de concepto, de lugar continuidad, lugar contraste, programa en adición, programa en potenciar y el técnico constructivo, por lo que tuvimos que por equipo seleccionar un proyecto para cada uno de estos enfoques. Y por todo esto esta clase nos ayudó bastante a entender cómo es el proceso de diseño arquitectónico, qué es el diseñar, qué pasos te tienen que seguir y también incluso identificar qué es el concepto de proyectos ya construidos. Llegamos a la novena y última clase del semestre, que fue Desarrollo Social 2 con la maestra Karin Álvarez Ávila. Para este semestre continuamos con temas que vimos el anterior, retomando aspectos de sociedad, de justicia social, de participación social, y a mediados del semestre nos enfocamos directo al proyecto final, que era realizar un documento con investigación, con datos de la reserva Costal, que es algo que se encuentra al sur de Mérida, Yucatán. Es una reserva bastante amplia, ecológica, en la que habita gente. Todo el ejercicio estuvo muy enfocado a lo que sucedió antes y después del COVID. Y listo, con esto concluimos la explicación de cada una de las materias que se dieron en este tercer semestre, que fue un poco complicado, interesante por el hecho de que ya por fin pudimos ir a la universidad, conocer cómo funciona la modalidad mixta, que tuvo sus
altibajos, pero nos gustó por fin hacer ejercicios junto con los maestros y que en taller sobre todo pudiéramos verlos directamente, que nos pudieran trazar correcciones o ideas dentro de los planos que dibujamos para los proyectos. Y como recordatorio personal, para cuando pueda ver este video en un futuro, este semestre tuve un promedio de 95.9 y como siempre digo, la calificación no es tan importante, lo importante es realmente aprender dentro del semestre lo más que se pueda, aprender los errores y también irlo mejorando poco a poco para que en futuros semestres ya podamos generar mejores proyectos. Con esto me despido, de verdad espero que les haya interesado mucho este video, que puedan ver los anteriores y también los de futuros semestres cuando ya por fin los cursemos. Espero que puedan compartirlo, escribir en los comentarios y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias.